Apreciados amigos, nuevamente un placer estar con ustedes en este programa Me Gustaría Saber. Estamos agradecidos que Dios nos permite venir a sus casas, a sus dispositivos, a sus hogares, con este programa para compartir y responder a sus inquietudes y, por supuesto, las preguntas que nos envían. Queremos agradecerles por las preguntas y no dejen de enviarlas a la siguiente dirección, que es tv@sumtv.org. Y como les hemos dicho anteriormente, tengan paciencia ya que tenemos muchas preguntas y queremos hacer las respuestas profundas que sean realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Estoy junto al pastor Esteban Bor en esta ocasión. Pastor, bienvenido al programa. Gracias, Pastor Salazar. Amén, pastor. Y también el pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido al programa. Un placer tenerlo nuevamente aquí. No soy digno de estar con ustedes. Pastor, un placer. Y bueno, queremos iniciar este programa. Antes de abrir la palabra de Dios, voy a invitar al pastor Esteban Bor que nos dirija en oración para que podamos recibir la instrucción del Espíritu Santo y responder de acuerdo a la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, tenemos una serie de preguntas solemnes hoy, preguntas muy importantes. Nuestra sabiduría es limitada. Así es. Tú eres omnisciente y lo sabes todo. Pedimos que en estos momentos tú entres a nuestras mentes, que tú controles nuestras palabras, que podamos contestar estas preguntas tan importantes de una forma que tenga sentido para los que ven el programa y por sobre todo que sean respuestas que se basan en tu palabra. Amén. Amén. Te lo pedimos e imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. 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 Tenemos hoy una pregunta muy interesante. Esta pregunta quizás nos va a tomar tal vez todo el programa, no estoy seguro, pero vamos a tratar de hacer justicia a la pregunta. Y nos llega de Marcos Adrián. No nos dice dónde él se encuentra, pero esperamos que esta respuesta pueda ser de bendición para él y, por supuesto, los demás que escuchan el programa. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo enseñar bíblicamente cuál es el sello de Dios? La pregunta de Marcos Adrián es cómo poder enseñar, apreciado Pastor Manrique, Pastor Bor, cómo enseñar bíblicamente cuál es el sello de Dios. Así que, Pastor Manrique, tal vez podemos iniciar con usted. ¿Cuál sería la forma bíblica de comenzar con esta interesante e importante pregunta? ¿Cuál es el sello de Dios? Mira, voy a decirlo de esta manera. Una vez estaba predicando el sello de Dios en una campaña evangelística. Y entonces yo presenté que el sello de Dios es el sábado. Pero no existe ningún texto bíblico exacto que diga el sello de Dios es el sábado. Sin embargo, los adventistas lo presentamos así porque el espíritu de profecía así lo revela. Pero yo prediqué el tema y al final una persona que era de una iglesia evangélica se quedó para hablar conmigo, pidió hablar conmigo, así que habló conmigo. Me dijo, usted está muy equivocado. El sello de Dios no es el sábado. Y abrió su Biblia y me mostró que el sello de Dios era el Espíritu Santo. Así que yo en ese momento tengo que ser sincero. Él me presentó varios textos y en ese momento pues yo había estudiado bien lo que es el sello de Dios del sábado, porque fue mi presentación, pero no había estudiado cómo debatirle la pregunta. Así que le dije, mira, déjame, por lo menos voy a pensar y voy a preparar una respuesta para ti. Y vamos a mirar algunos de los textos que él me presentó, ¿está bien? Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Correcto. Y luego ya vamos a resolver la inquietud completa. Efesios 1, 13. Y si alguien lo tiene ahí... Aquí lo tengo, pastor. Adelante. Dice, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Obviamente, cuando se habla de sellar, estamos hablando de que eso implica que Dios está reclamando a esa persona que recién se bautizó, que recién es creyente, como alguien de sus hijos, como uno de los suyos. Para confirmar eso, quiero que miremos 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19, que nos habla de lo mismo. 2 de Timoteo 2:19. Dice la palabra de Dios, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ok, entonces, ¿por qué el que cree recibe el Espíritu Santo? Sí. Y con ese Espíritu Santo es sellado para decir, Dios, estos son mis hijos.
Y lo que está diciendo 2 Timoteo 2:19 es precisamente eso. Con ese sello, aquellos que han recibido el Espíritu Santo, pues son las personas que ahora reclama Él como suyos. Pero aquí hay un asunto interesante. ¿Cómo se sabe entonces que esas personas pues es hijas de Dios? Ya queda claro este punto. La razón es muy sencilla, que la Biblia también muestra que el Señor nos sella con su ley. Y no sé si tienes ese versículo ahí, pastor. Sí, por supuesto. Este se encuentra en Isaías 8:16. Isaías 8:16, donde dice la palabra de Dios. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que marca esa diferencia entre los que son hijos de Dios o no son hijos de Dios? Los que acaban de convertir, el que está convertido y el no convertido. Que el recién convertido, ahora por el Espíritu Santo, recibe su ley y la comienza a guardar. Voy a hablar de mi caso. Cuando yo me convertí al cristianismo, a la iglesia adventista, yo no guardaba los mandamientos y estaba en la iglesia popular durante muchos años, pero ahora llego a la iglesia adventista, conozco la ley de Dios, conozco los mandamientos, comienzo a guardarlos y el Espíritu Santo me impele a guardarlos. Ahora soy llamado hijo de Dios. O sea, lo ilustro así para armonizar estos 3 versículos que acabamos de leer, ¿correcto? Correcto. Sin embargo, eso es correcto, así funciona, pero del sello que habla Apocalipsis es otra cosa. Es al final de la historia, no al comienzo de la vida cristiana. Así es, pastor. Una cosa es que al comienzo de la vida cristiana, y eso era algo que yo no entendía, y gracias a estar con ustedes y compartir juntos, pues vamos creciendo, es que es claro que al final de la vida, al final de la historia de la humanidad, va a haber un grupo que necesita ser sellado para ser protegido frente a las últimas postreras plagas. Y ese sello no es el sello que recibimos cuando somos convertidos, cuando recibimos la ley, cuando comenzamos a guardar la ley. Entonces, es bueno hacer esa diferencia, porque cuando no hacemos esa diferencia, tenemos una confusión en medio. Sí. Entonces, vamos a hacer esa diferencia y vamos a hablar ahora cuál es ese sello del final de la historia. Y allí, pues, el maestro de eso es el pastor Esteban Bor. Así que, Pastor Bor, tenemos este reto ahora. ¿Cómo podemos entonces, entendemos ahora que es verdad que el sello que recibe la persona convertida a través del Espíritu Santo, ese sello de recibir el Espíritu Santo, de recibir el deseo de guardar su mandamiento, su ley. Y de hecho, Efesios 4:30 habla el apóstol Pablo de no contristáis al Espíritu Santo por el cual fuiste sellados, ¿no es cierto? Para redención, para el día de redención. Entonces, de alguna forma, ese sello inicial que recibe el creyente, el converso, es fundamental, es real, pero hay un sello que se otorga, el sellamiento final, para poder pasar la gran tribulación. Pastor, creo que es importante ir a Apocalipsis 7, pero dejamos en usted la dirección. Bueno, no vamos a leer todos los textos que voy a mencionar por la premura del tiempo, pero debemos empezar en Apocalipsis 7. Porque en Apocalipsis 7 y el versículo 1 al 4 tenemos una advertencia muy solemne y tenemos un proceso de sellamiento. Así que, ¿quién quiere leer ese pasaje? Lo tengo aquí, pastor. Dice, después de esto vi, Apocalipsis 7, 1 al 4. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, el panorama aquí es que hay 4 ángeles que están a los 4 ángulos reteniendo los vientos. Cuando se sueltan los vientos, viene la gran tribulación. Correcto. Es decir, vienen las 7 postreras plagas. El propósito del sello es identificar quiénes son los siervos de Dios para que cuando venga la destrucción no sean ellos destruidos también con los impíos. Así que ese es el panorama, 4 ángulos de la tierra reteniendo los vientos. Cuando se sueltan los vientos, viene la gran tribulación, el tiempo de angustia, vienen las 7 postreras plagas, y los que tienen el sello serán protegidos, y los que no tienen el sello serán destruidos.
Ahora, la pregunta clave es, ¿de dónde viene esto? Esto no es la primera vez que aparece este concepto. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, que es el fundamento de este pasaje. Así que vamos entonces, en primer lugar, vamos a Ezequiel 7 y el versículo 1 y 2. Ezequiel 7 y el versículo 1 y 2. Ok, leemos Ezequiel 7, 1 y 2. Ahí van a ver los 4 ángulos otra vez. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ok, hasta ahí. Ok. ¿Qué viene? El fin. El fin. Desde los 4 ángulos de la tierra. Muy parecido a Apocalipsis, los 4 ángeles a los 4 ángulos Hay de la conexión. tierra. Sí. Ahora, el siguiente capítulo es supremamente importante. Y voy a resumir, vamos a leer un pasaje ahorita en un momento, pero voy a resumir. Allí se da la lista de abominaciones que está cometiendo los que profesan ser pueblo de Dios. Estos no son los egipcios y los babilonios y los paganos. Los que son, los que pretenden ser hijos de Dios están cometiendo estas abominaciones. Y se menciona una y Ezequiel dice, wow, eso está terrible, Señor. Dios le dice, tú no has visto nada todavía. Te voy a mostrar una abominación peor que esta. Y luego le muestra otra y Ezequiel, vaya, qué terrible. Dios dice, no has visto nada todavía. Hay algo peor que eso. ¿Qué es lo que culmina la lista de los pecados que estaban cometiendo los que decían ser pueblo de Dios? Vamos a leerlo en Ezequiel 8 y el versículo 16. Correcto. Ahí dice, y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces, ¿cuál era el más grande pecado, la más grande abominación que estaban cometiendo los que decían ser pueblo de Dios? Adorando al sol. Adorando al Dios Sol, dándole la espalda a Dios, porque dice la espalda al templo y adorando al Dios Sol. Ahora, ¿qué iba a pasar como resultado de eso? Versículo 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Versículo 18, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. O sea, como no son míos, porque están adorando al sol, Correcto. entonces yo los voy a destruir, no les voy a hacer caso. Así es. Ahora, la pregunta clave es, ¿estaban todos los que estaban en Jerusalén adorando al Dios Sol? No, no todos. No. Claro. Había un grupo fiel, había un remanente fiel. ¿Y qué había que hacer antes que viniera la destrucción? Capítulo 9. Capítulo 9. Todo esto es en contexto. Capítulo 9, versículo 1 al 6. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Interesante panorama. Apocalipsis habla de un sello en la frente. Aquí habla de una señal en la frente. Correcto. Ezequiel habla de abominaciones.
La peor abominación, adoración al sol. ¿Será que en el libro de Apocalipsis las abominaciones también tendrán algo que ver con el sol? Me da la impresión. Por supuesto. Porque Ezequiel es el trasfondo, ¿verdad? Así que Dios dice, viene destrucción de los 4 ángulos de la tierra. Se está practicando abominaciones en la ciudad entre los que profesan ser pueblo de Dios. Dios dice, voy a venir a destruir. Pero antes de eso, yo voy a poner una marca en la frente de los que claman y gimen por las abominaciones que se están cometiendo entre los que profesan ser pueblo de Dios. A los que están orando a Dios y están diciendo, Señor, mira estas abominaciones, mira esta gente la maldad que hace. A esos es que Dios les va a poner la señal. Y son fieles. Son fieles, correcto. Sí. Y cuando venga la destrucción, ninguno va a perecer. Porque el propósito de la señal es protegerlos en la crisis que vendrá. Eso no es cierto del sello evangélico al principio de la vida cristiana. Claro. El propósito de ese sello es sellar a la persona para que pueda comenzar su crecimiento, la lluvia temprana, por así decirlo, para comenzar su crecimiento. Pero esto ya es al final de la historia, cuando ya la gente tiene que tener un carácter completamente maduro, con la lluvia tardía para proclamar el fuerte clamor. Y por eso dice Apocalipsis 7:3, haciendo un contraste con lo que acabamos de ver en Ezequiel, que se va a destruir a la gente que no, Dios da la orden, esos que están siendo idólatras hay que destruirlos. Entonces ahora Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Eso quiere decir, pastor, que lo que estamos viendo a nivel local en Ezequiel es simplemente un anticipo de lo que sucederá a nivel mundial al final de la historia. Cuando los que profesan ser cristianos están guardando el día del sol. Correcto. Y la gente dice, pero no es lo mismo guardar el día del sol como lo es adorar al sol. En principio es lo mismo. Porque yo siempre hago estas preguntas. ¿Quién creó el sol? La gente dice, fue Dios. ¿Lo creó con fines de adoración? No. No, es un objeto secular para dar luz. ¿Y qué pasa si lo convertimos en un objeto de adoración? Si el hombre convierte eso, el sol, en un objeto de adoración. Idolatría. Eso se llama idolatría. Violación al segundo mandamiento. Exacto. ¿Quién creó el primer día de la semana? El Señor. ¿Es un día sagrado de adoración? No. No, es un día secular de trabajo. Ahora, Dios entonces creó el primer día de la semana. No lo creó para la adoración. ¿Qué sucede si los cristianos lo convierten en un día de adoración cuando es un día de trabajo? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría. No importa que sea un objeto Y o un día que el hombre crea para la adoración. Al final de la historia, la gente es demasiado sofisticada para inclinarse ante el sol, al menos que sean algunas tribus indígenas por allá en la selva que todavía no han tenido el efecto de la contemporánea, ¿verdad? Pero en realidad es el mismo principio, adorar el sol que adorar el día del sol. Ahora, alguno preguntará, entonces, pastor, ¿ustedes creen que Dios destruyó a Jerusalén porque estaban violando el sábado? Y estaban adorando el sol. Exactamente lo que estoy diciendo. Vamos a Jeremías 17. Jeremías 17. Y vamos a leer ahí al final del capítulo. Correcto. Jeremías, el capítulo 17. Y déjame ver desde qué versículo viene esto. Desde el 17. A ver, bueno, es largo el pasaje este. Sí, de 19 al 27, pero... Vamos a leer empezando desde el versículo 24 hasta el final del capítulo. Dice, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sienten sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto, sacrificio y ofrenda, incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. O sea que Dios está diciendo, prosperidad para Jerusalén si guardan mi sábado. Prosperidad. Pero ahora viene la otra cara de la moneda. Pero si no me oyereis, versículo 27, si no me oyereis, para santificar el día de reposo, el sábado, y para no traer
carga, ni meterla por las puertas de la Jerusalén en el día de reposo. Yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ahora yo pregunto, ¿la gente hubiera caído en ese error si hubieran estado guardando el sábado? No. ¿Qué es el sábado? Es la señal de que nosotros servimos al verdadero Dios. Claro. Si hubieran estado guardando el sábado, nunca hubieran estado adorando el sol, porque el creador de Dios es Dios, no el sol. Al final de la historia va a suceder lo mismo, pero el diablo es mucho más sofisticado. Ya no va a ser que la gente se inclina ante el objeto celestial a adorar el sol, sino adorar en el día del sol, un día de reposo creado por el ser humano, creados por manos humanas, que Dios no creó con fines de adoración. Así que Jeremías deja muy en claro que la ciudad fue destruida, fue quemada Jerusalén, porque estaban adorando el sol y no estaban respetando al Creador. Por eso Isaías, perdón, pastor. No, solo quería decir que esto de guardar el sábado era lo que marcaba la diferencia con todos los demás pueblos. Sí. Era lo que marcaba la diferencia para poder establecer cuál era el pueblo de Dios. Y al final de la historia va a suceder lo mismo. La adoración al Señor en el sábado es lo que marca la diferencia con todos los demás pueblos, con todos los demás habitantes del planeta. Ahora, el tiempo casi se ha ido, pero hay que incluir un último punto. Perdonen por hablar tanto, pero adelante, hay pastor, que adelante. hacer una hilación aquí de todos estos textos. Hay mucho más que podríamos decir. Pero en la arqueología se han descubierto tabletas de barro, a donde hay pactos entre un rey mayor y un rey que es súbdito. Esas tablas de pacto están escritas por ambos lados. Es decir, lo que está escrito adelante es lo mismo que está escrito atrás. Y la razón por la cual escriben dos veces, como los 10 mandamientos, en ambos lados, es porque en un lado de la tableta se pone en el centro un sello. Yo tengo fotos de esto que conseguí en un volumen hace muchos años en Andrews. El sello está en todo el centro, pero como el barro está suave, cuando se pone el sello en el centro, no se puede leer toda la escritura. Se porque desfiguran las letras. Se desfiguran las letras con el sello. Por eso escribían en el otro lado. En el sello está el nombre del rey que está dando el pacto. Supiluliuma se llama. Aparece Supiluliuma, rey de Ugarit, la ciudad. Fíjense que hay 3 características de ese sello. Título. En todo el centro de la tabla. El nombre, Supiluliuma, Título. la ciudad, Ugarit, Su dominio, y rey, su posición. Sí. ¿Cuál es el único mandamiento de los 10 mandamientos que tiene esas características que identifica a Dios, su territorio y su función? El 4º mandamiento. Así que la hermana White tenía razón cuando escribió en Patriarcas y Profetas, página 307, el 4º mandamiento es, entre todos los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el único que establece la autoridad de quien dio la ley, de modo que contiene el sello de Dios puesto en su ley como prueba de su autenticidad y vigencia. Y el propósito del sello en el centro de la tableta era mostrar la autenticidad de ese sello. La arqueología nos ayuda mucho para entender esto. Amén. Podemos concluir con Ezequiel 20, versículos 12, que dice, y les di también mis días de reposo, mis sábados, para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y versículo 20, donde dice allí, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Que Dios nos permita poder ser de ese pueblo que reciba su sello y podamos tener esa experiencia de estar delante del Señor cuando Él venga. Bendiciones para ustedes y esperamos verlos aquí en un próximo programa.